cada 10 directivos reconocen que la forma de vestir del candidato tiene un gran impacto en su contratación. Imagínense qué interesante. A veces uno dice, ay, yo no creo que se vayan a dar cuenta si me pongo otra vez la misma camisa de la vez pasada, ¿verdad? O de la que ocupé ayer para la entrevista de ayer, la voy a ocupar ahora. Y se hace un poquito, pero no creo que se den cuenta. Sí se dan cuenta. Y es importante que tengamos el cuidado de distinguir hasta el mínimo detalle que va a ser importante para generar el mejor impacto posible en la entrevista. Entonces, tengamos cuidado con eso. Otros datos interesantes que vi fue que el 33% de los jefes afirma que dentro de los primeros 90 segundos de una entrevista se puede dar cuenta si va a contratar a alguien o no. Imagínense el 33%, o sea, 3 de cada 10, dice que con solo vernos, entrar, a sentarnos para la entrevista, ya sabe, ya puede distinguir si nos va a contratar o no. Imagínense qué percepción tenemos que generar en esos primeros segundos, en esos primeros 90 segundos, para asegurarnos que la entrevista va a poder continuar de forma efectiva. A una persona le puede llevar entre 1 y 10 segundos formarse una impresión sobre nuestra confianza. No sé si a ustedes les ha pasado con compañeros o de la universidad, del colegio, que a veces uno dice, yo no sé por qué, pero esa persona de entrada me cayó muy bien. Me dio una impresión de que es una buena persona. Eso es posible que suceda, ¿verdad? Hay muchos estudios que hablan sobre estas primeras impresiones y qué interesante que en el proceso de entrevista también, ¿verdad? De 1 a 10 segundos cuesta o tarda generarse una impresión de confianza cuando estamos en una entrevista. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos desarrollar el proceso de entrevista de principio a fin con la mejor impresión posible. Fíjense que otro estudio reveló que mantener el contacto visual con nuestro entrevistador o interlocutor hace que psicológicamente la persona piense que somos más inteligentes. Entonces, si nosotros estamos constantemente bajando la mirada o no vemos directamente al entrevistador, podemos generar una imagen diferente a la mejor impresión, que es lo que buscamos dar en la entrevista. Los colores más conservadores, como el azul o el negro, serán la apuesta más segura en cuanto a vestimenta según una encuesta realizada a profesionales de búsqueda y selección. Imagínense que a veces nosotros decimos, no, es que esa blusa rosada me queda impactante, ¿verdad? Esa es la que voy a llevar a la entrevista. Tal vez no es la ropa adecuada para la entrevista. Tengamos el cuidado de comprender que los colores conservadores, este es un tip, como el azul o el negro, generan una mejor impresión. O sea, yo sé que con la blusa rosada van a dar una buena impresión, pero con un color sobrio van a dar una mejor impresión aún, que es lo que buscamos al momento de ir a un proceso de entrevista. Cuando hablamos de prepararnos para dar la mejor impresión, tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, es importante que cuando hablamos de tiempo, el tiempo es algo que genera o no una buena impresión de nosotros. Solo con el hecho de llegar tarde a una entrevista, definitivamente uno dice, es que si ya llegué tarde, ya yo estoy generando una mala impresión. Y es cierto. Entonces tenemos que cuidar mucho el tiempo, ¿verdad? En los procesos de entrevista. Y no solo en los procesos de entrevista, sino también cuando solicitemos una entrevista. Por ejemplo, según estudios en el área de recursos humanos, el día martes a las 10 de la mañana es un momento oportuno para solicitar una entrevista porque es el momento en el que el reclutador se encuentra con un nivel de estrés más bajo, porque ese día es el día que se encuentra quizás menos ocupado. Con este dato no les quiero decir inmediatamente que ahora de ahora en adelante todas las entrevistas las vamos a hacer los martes a las 10 a.m. Pero si nos es posible solicitar ese horario y ya tenemos este tip, ¿verdad? Que ya conocemos que ese día tal vez puede sentirse el reclutador menos estresado, menos presionado y que nos va a ir mejor a nosotros porque él está de mejor humor, hagamos la cita el martes a las 10 de la mañana. Tengamos en cuenta siempre cuando realizamos o cuando solicitamos una entrevista, cuando nos llaman, tomar en cuenta el tiempo del reclutador, no solo el nuestro. Traten de evitar
hacer o programar entrevistas muy tarde, ¿verdad? Si el horario de trabajo de la persona es de 8 a 5 y ustedes solicitan la entrevista a las 4:30 o a las 4:45, el reclutador ya está programado para comprender que ese día va a salir tarde del trabajo. Tenemos que tomar en cuenta eso al momento de programar nosotros la entrevista. No solo que sea conveniente para nosotros, llegar a un acuerdo que sea conveniente para ambos. Acuérdense que esa persona es la persona que los va a evaluar. Siempre que asistan a una entrevista, procuren llegar 15 minutos antes. Siempre consideren, ¿verdad?, no comprometerse para realizar otras actividades ese día. Fíjense que en la sesión anterior, un compañero compartió una experiencia muy interesante. Él se dio cuenta en un proceso de selección que hacían esperar un tiempo a los candidatos. Entonces, a él le llamó la atención, le fue bien en la entrevista, pasó el proceso y cuando ya estaba dentro de la empresa, en el proceso de selección, él vio el proceso y dijo, quiero entender por qué se tardaban en entrevistar a la gente. Se dio cuenta que el jefe de recursos humanos miraba por la cámara a las personas cuando estaban en el tiempo de espera y veía cómo era su comportamiento, si se levantaban, si se desesperaban. Él estaba viendo desde una cámara en la recepción cómo se comportaban. Desde ahí ya estaban evaluando a la persona. Entonces, Una pregunta. Quiere decir entonces que en el área de recursos humanos tenemos que estar como estatua sin hacer nada. Perdón la pregunta. ¿perdón? O sea, sí comprendí lo de estatuas, pero no entendí en qué momento tendrían que estar así en la entrevista. ¿Eh? Hola. Bueno, no entendí bien la pregunta, quizás no sé si la voy a responder bien porque no escuché bien. Sí entendí. Creo que mencionó algo de que si en la sala de espera hay que estar así quieto como estatua. Creo que a eso se refería. Sí, la idea que les estoy tratando de transmitir es que puedan estar bien sentados, que puedan estar esperando con tranquilidad, que no se estén levantando constantemente, que no se estén cambiando de puesto constantemente, eso denota nerviosismo. Nuestro lenguaje corporal puede decir mucho de nosotros. No quiere decir que vamos a estar sentados sin hacer absolutamente nada, pero sí tratemos de manejar un lenguaje corporal adecuado. Ya vamos a ver una imagen en donde ustedes van a ver las diferencias de cómo o qué denota el que nosotros estemos constantemente levantándonos, constantemente moviéndonos, constantemente actuando, ¿verdad? O comportándonos de una manera que tal vez no es la adecuada. Y como les mencionaba en el ejemplo, desde el momento en el que nosotros llegamos a la recepción, puede ser que dentro del proceso de selección ya nos estén evaluando. Ahora, ¿cómo nos preparamos para dar la mejor impresión? Miren, el saludo siempre es importante darlo, ¿verdad? Conociendo también de antemano el nombre completo de la persona que nos va a entrevistar. Si tenemos dudas de cómo se llama, podemos preguntarle a la persona en recepción el nombre para de esa manera cuando llegue hacia nosotros podemos decirle buenas tardes, licenciada, buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Hoy con el tema de la pandemia tal vez no es lo más adecuado dar la mano, ¿verdad? Porque tenemos que evitar el contacto, pero sí hay maneras o gestos, levantando las manos, ¿verdad? Haciendo un gesto de manos en el que podemos mostrarnos respetuosos, no solamente con el entrevistador, sino con cualquier persona que esté desde el momento que nosotros estamos en el portón de la empresa, ¿verdad? Hay que saludar absolutamente a todos. El saludo es importante, no sabemos a quién estamos saludando. Puede ser que ni siquiera sepamos que al que estamos saludando, que está a la par de nosotros entrando a la empresa, sea el que va a ser nuestro jefe. Entonces, qué importante que desde ese momento nosotros estemos generando la mejor impresión. Otra cosa muy importante es siempre mirar a los ojos y siempre saludar de forma firme, segura, con una buena actitud, de ser posible con una sonrisa, ¿verdad? Como lo dice al final, con un buen saludo probablemente vamos a ganar una mejor predisposición del entrevistador para lo que viene, que es ya el proceso de evaluación de entrevista.
Al hablar de generación de la primera impresión, también es importante que ustedes identifiquen esta conversación inicial. La conversación inicial son estos pequeños segundos que vamos a tener para romper el hielo con el reclutador, el entrevistador, la persona que va a estar con nosotros durante el proceso. Esta primera charla generalmente busca construir afinidad para que comencemos a generar esa confianza para que se dé un mejor proceso de entrevista. Generalmente ya debemos de llevar temas de conversación que puedan ser afines. Por ejemplo, yo generalmente recomiendo que puedan hablar de algún producto o servicio que la empresa ofrece. Como ustedes ya saben que en la sesión 1 vimos que debemos hacer la tarea de investigar sobre la compañía, seguramente ya conocemos cuáles son los servicios y los productos que ofrece y por lo tanto de esta forma podemos romper el hielo. Si a ustedes, no sé, por ejemplo, es una empresa que distribuye chocolates y ya los han probado y les gustaron y ustedes rompen el hielo diciéndole, mire, los chocolates que ustedes distribuyen aquí son lo mejor del mundo, yo las he comido y son de mis favoritos, créanme que van a generar una impresión todavía mejor que la que ya van a generar en el entrevistador y van a poder romper el hielo. Es importante que tengamos el cuidado de manejar temas que vayan siempre acordes a lo profesional o a la empresa en sí, pero no crear, digamos, conversación sobre temas de política, sobre temas de religión, sobre temas de fútbol, de deporte, porque son temas que generan mucha rivalidad. Entonces tengamos mucho cuidado con el tema que vamos a elegir para romper el hielo. Siempre sonreír, ya van a ver durante toda la sesión una buena sonrisa, siempre denota en nosotros una buena actitud. Ahora vamos a hacer este ejercicio con ustedes. Quiero que vean esta foto, por eso les decía que ahorita íbamos a ver ese tema de estar en la recepción, ¿verdad? De las empresas. Si ustedes fueran reclutadores el día de hoy y tuvieran que contratar a una de estas 5 personas que están en esta foto, cuéntenme a quién contratarían y por qué. Y cuéntenme a quién no contratarían y por qué. A ver, quiero un voluntario que me diga de esta foto a quién contrataría. A ver, Ariel, Camila, Daniela, Emiliano, Ed, Erika, Florencia, Gaby, Gerardo. Hay 25 personas ahorita que necesito un voluntario que me diga quién contrataría, por favor. Gerardo, Gaby, Iliana. Hola, Hola. soy Gladys. Yo Gladys. contrataría el segundo Ujú. por cómo está sentado y porque se nota de que es el que tiene mejor humor de todos los que están ahí. Si tú llegaras como reclutador a ver a estas 5 personas, inmediatamente harías contacto visual con él porque está viéndote a los ojos, ¿no? Sí, sí, es como el que está más atento, se nota más atento que los demás. Muy bien. ¿Y a quién no contratarías de ellos, Gladys? La primera, tal vez, Ajá, ¿por qué? está muy incómoda por su postura. Por la postura que tiene, ¿verdad? Por cómo está sentada. Está muy insegura, muy incómoda, no se ve de que tenga una buena personalidad para eso. Ok. ¿Alguien más que quiera opinar y que a ver si coincide con Gladys en cuanto a quién contrataría de esta foto? La tercera, tal vez, la en medio. Ajá, a la persona en medio, Florencia. Yo también contrataría al de azul, al que está sonriendo, pero no contrataría a la de blanco, porque no pareciera como que tuviera interés en el trabajo y no siento que lo haría bien. Gracias. Fíjense que sí, todos, gracias por sus aportaciones, definitivamente están en lo correcto. La persona que se debe contratar de esta foto es el chico de azul. Esto porque su expresión corporal es una expresión correcta. Si se fijan, tiene abiertas las manos, tiene una sonrisa, contacto visual directo, está correctamente vestido, está sentado adecuadamente, está en una posición recta, ¿verdad? No está mal sentado, se ve seguro. Imagínense todo lo que ustedes me han dicho que observan de él y no lo han ni siquiera conocido.
¿verdad? Solo con el hecho de verlo ahí sentado con una sonrisa, ya tiene más posibilidades que los otros 5 de ser contratado y ni siquiera hemos visto su currículum. Entonces, qué interesante es que nuestra expresión corporal puede jugarnos ya sea a bien o en contra cuando vamos a un proceso de entrevista. Si se fijan, algo que mencionaron en este ejercicio, exactamente, la chica de blanco y negro denota total desinterés en el proceso. De hecho, se ve apurada, como se está viendo un reloj. Entonces, eso genera, ¿verdad? En el reclutador, si ve eso, dice, si está apurada, es que ni siquiera le interesa estar aquí. La chica de blanco que vimos del traje, que está a la par del chico de azul, totalmente una postura totalmente nerviosa, ¿verdad? Como tiene mucha falta de preparación, se nota que está afligida, ¿verdad? Que está triste. Imagínense que, como les digo, con solo verlos, ustedes ya tomaron una primera decisión de a quién elegirían para el puesto. Y ni siquiera han entrado a la entrevista. Entonces es súper importante cómo vamos a manejar nuestro lenguaje corporal, no solamente durante la entrevista, sino también desde que llegamos a la entrevista, ¿verdad? Desde que pasamos a la recepción. Ahora quiero que alguien me diga qué ve en esta imagen. La reclutadora es la chica de azul, ¿verdad? La persona que está entrevistando es el joven de saco. ¿Qué ve en esta imagen? ¿Qué creen que está sucediendo en esa entrevista? A ver, alguien que me opine, por favor. Él está sufriendo nervios. Se ve dudoso, ¿verdad? Como si le están preguntando algo y él está tratando de pensar qué responder. Sí, le ganaron los nervios. Ven cómo la reclutadora está buscando tener contacto visual con él y no lo tiene. Eso denota mucha inseguridad. Entonces, eso también, como les he mencionado, puede jugarnos en contra en la entrevista. No hay empatía, no hay una manera en que podamos generar esa confianza con el reclutador que nos puede generar mejores resultados en la entrevista. Muy por el contrario, tenemos esa chica pelirroja. Si se fijan, ella está totalmente disponible, ¿verdad? Ven que cómo está vestida, su peinado, está con 2 entrevistadores y sin embargo está tratando de, al responder, mirar a los ojos a la persona que le hace la pregunta, que en este caso es la persona, la reclutadora, y está manejándose con sus manos, que eso muestra mucha seguridad, manos abiertas, no está ocultando nada, es una persona abierta, ¿verdad? Positiva. Eso está mostrando ella con solo ver, vemos la foto y ustedes la van a ver aquí, voy a retroceder. ¿Ven la diferencia entre esta foto y esta foto? ¿Quién creen que tendría posibilidades reales de ser contratado? La chica pelirroja. Totalmente, María Fernanda, gracias. Entonces, es importante que cuidemos estos aspectos de nuestro lenguaje corporal. Primero, la sonrisa. Es muy importante, la sonrisa denota buena actitud, ¿verdad? Es diferente que yo estuviera así, hablando con ustedes así todo el tiempo, a que yo esté hablando con ustedes así todo el tiempo. Créanme, se nota la diferencia. No, ustedes sentirían diferencia en mí si yo no estuviera de alguna manera sonriendo en algunas ocasiones. No habría tanta empatía o confianza tal vez entre nosotros. Y eso sucede también en las entrevistas. Si nosotros nunca sonreímos, estamos serios todo el tiempo, nos vamos a generar una buena empatía. Luego, también es muy importante tener cuidado con nuestras manos y brazos. Ven la foto, miren la foto el chico está el primero está con los brazos abiertos, después está con los brazos cruzados. Ese cruce de brazos, a pesar de que se pueda notar como seguro, como que está tratando él pues, de poner atención, denota una barrera. Psicológicamente muestra, ¿verdad? Todos los reclutadores conocen mucho del lenguaje corporal, entonces el cruzar los brazos da como respuesta que la persona está generando una barrera entre el reclutador y ella misma. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de nuestras manos y brazos. El estar haciendo esto constantemente en la entrevista también puede denotar inseguridad.
Luego tenemos también el contacto visual, como les he dicho desde el principio, tratemos de mantener un contacto visual adecuado, ¿verdad? Mirar a los ojos. Si ustedes no se sienten del todo seguros al mirar a los ojos, hagan ejercicios, practiquen con familiares, practiquen con sus hermanos, practiquen con sus amigos, de hacer entrevistas mirándose a los ojos y créanme que les va a ayudar. Siéntense adecuadamente, traten de no estar moviendo mucho las piernas, ni estén tocándose la cara. Se van a dar cuenta que las mujeres tenemos un tic, y yo lo acabo de hacer, que es tocarnos mucho el pelo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Al momento de estar en una entrevista, no estar constantemente tocándonos la cara ni el cabello. Tratemos de modular nuestra voz. En las videollamadas, que es en donde voy a enfatizar este aspecto específicamente, tenemos que ensayar y darnos cuenta si tenemos el volumen adecuado de nuestra computadora. Puede ser que nosotros creamos que estamos hablando bien, pero tal vez la persona del otro lado no nos entiende o no nos escucha. Entonces traten de modular su voz y desde antes prepárense, pregúntenle a alguien, ¿me escucho bien? Para de esa manera poder generar la mejor impresión posible. Ahora vamos a hablar de cosas que no se deben hacer en una entrevista. Yo sé que esto lo estamos repasando. Por favor, no coman chicle. Me hicieron esta pregunta, me dijeron, licenciada, pero ¿y si me lo comí y se me olvidó y ya en la entrevista me doy cuenta que me lo estoy comiendo? ¿Qué hago? Pidan permiso y lo botan, pero no se queden toda la entrevista comiendo chicle. No se ve para nada bien que lo hagan, aunque se lo escondan, aunque crean que no se nota y por favor evítenlo. Traten de no mantener el teléfono encendido con sonido. Si en caso ustedes tuvieran alguna emergencia muy específica, notifiquen al reclutador, háganle saber que ustedes están en este momento atendiendo una emergencia y que necesitan mantenerse alerta durante la entrevista. Yo sé que los reclutadores son muy comprensivos y van a entender si ustedes tienen de verdad, pero que sea una verdadera emergencia, ¿verdad? No algo que no es una emergencia. Si no lo tenemos, tratemos de mantener el teléfono en silencio completo o apagado. No mentir respecto a nuestros conocimientos, por favor. No es necesario que ustedes mientan, ¿verdad? Respecto a los conocimientos que tienen, porque al final la verdad siempre sale a la luz, ya sea cuando estén trabajando o durante el proceso. Entonces traten de no mentir respecto a lo que saben. Traten de no contestar agresivamente si hay preguntas que no les gusta que les hagan, ¿verdad? O están siendo muy invasivas, que puede suceder en un proceso de selección. Traten de contestar amablemente y digan, mira, esa pregunta no quisiera contestarla en este momento. Pero amables, no molestos, ¿verdad? Ni agresivos. Traten de mantener una postura adecuada, aunque la situación se ponga un poco tensa. No traten con demasiada confianza al entrevistador, aunque ustedes vean que es joven, ¿verdad? Siempre trátenlo con el debido respeto. O aunque les digan, mi nombre, trátame de vos, no hay problema. Ustedes van a una reunión profesional. Traten de establecer el parámetro de respeto tanto del reclutador hacia ustedes como de ustedes hacia el reclutador, pero nunca establecer demasiada confianza. Y traten, por favor, esto es el mejor consejo que les puedo dar, por favor, no hablen mal de su trabajo anterior. Yo sé que hay muchas historias que conllevan, ¿verdad? Que tal vez si enfrentaron un despido, pudo haber sido por una situación que no les agradó del trabajo anterior y que esa sea la verdadera razón. Ya dijimos que no tenemos que mentir. Entonces yo tengo que decir las cosas como pasaron. Siempre traten de hablar de su antiguo trabajo como una experiencia y no como algo negativo, porque al final el hablar mal de una empresa anterior no va a hablar mal de la empresa en sí, sino que va a hablar mal de ustedes. Entonces tengan el cuidado siempre de no hablar mal ni de sus jefes ni del trabajo anterior. Ahora quiero que vean este video me encanta porque es un video cortito sobre una entrevista desastre, le llaman. Quiero que ustedes en este video identifiquen cuáles consideran que son esos errores
que la persona cometió. Ahí van a ver que hay algunos, pero no están todos. Entonces quiero que sean muy observadores y que me digan qué identificaron que no se ve correcto en la entrevista. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Con permiso. Adelante, mucho gusto, los dos para arriba. Vamos a hablar. Como dígame, Mayrena, ¿usted qué sabe acerca de esta empresa? Bueno, pues que se dedican a la distribución de lácteos y bueno, pues eso es lo pero no sé si sabías que esta empresa, además de que los distribuye, también los produce. En este caso, aquí son las oficinas para la contratación, pero no sé si sabes en dónde se ubica la empresa. ¿No es lo que usted quiere que esa película? Sí, esa es una empresa efectivamente, pero no es nuestra empresa. De hecho, esa es la competencia de nuestra empresa. Bueno, Mayra, pasando a otro tema. ¿Tú por qué consideras que eres una candidata idónea para esta empresa? Bueno, pues porque soy contadora, ya tengo 3 años de experiencia y bueno, soy muy buena en mi trabajo. Bueno, la veo aquí que tiene 8 meses en empleo. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues porque no hay trabajo, y bueno, también tengo que entrada de dinero. Tengo boletos de Medicare, boletos de pago de teléfono. Ahora que tengamos ese punto, ahora me gustaría saber qué necesidades de ingreso tiene usted. Pues me gustaría ganar unos 4,000 o 5,000 pesos mensuales. Me están ganando más o menos. ¿Y por 4,000? Ah, sí, por 5,000 pesos. Muy bien, esto lo vamos a checar. Ahora me gustaría saber más sobre tu profesión. Bueno, pues en su momento me llamó mucho la atención, además porque mi familia es un contador, mi papá es contador, y bueno, son muy buenos empleados. Bien, entonces, ¿usted sabe manejar todos los programas de contabilidad? Sí, sí conozco pues varios, muchos de hecho. AME, ASPE, OMPAD, SAP, SOPLAN, etcétera, muchos. Y pues nada más, ahora un poco sobre nuestros proyectos. Pero bueno, pues sí me impactó. Ahora no me digas que viene disculpa por haberte hecho esperar hace un momento. No, claro que no. Yo me refiero a lo y como le comentaba anteriormente, tengo excelentes referencias a ese currículum, tengo excelentes referencias a excelente. Bueno, pero por eso no tengo la posición de la hoja de la y por supuesto que se trabaja, por ejemplo, en momentos A ver, chicos, antes de pasar al siguiente tema, ¿qué vimos en el video? A ver, ¿qué vieron que no estaba correcto en la entrevista? La chica estaba muy insegura sobre las respuestas. La verdad no entendí casi, es que no sé si soy yo, pero no se escucha casi el audio. Ok, gracias,
¿Alguien más que haya logrado escuchar un poquito? Pues tampoco escuché mucho, pero lo que no vi correcto fue el vestuario. Muy Iba bien. demasiado, no provocador, pues, pero iba demasiado corto, nada que ver con el vestuario. Ok, a ver, Marta. Faltó preparación para la entrevista. A lo mejor y no se ubicó bien de dónde era, dónde estaba la empresa, le agarró la tarde y quizá eso mismo, de cuando uno llega tarde y se siente incómodo, si había estudiado cosas de la empresa, se le olvidaron bastante. Gracias, Marta. Buenísima aportación de todos. Fíjense que sí, en efecto, lo que ustedes mencionan ocurrió en el video. Primero, y el primer error grave que cometió esta chica fue llegar tarde, porque el llegar tarde le ocasionó una total desconcentración de la entrevista. No solamente estaba desconcentrada, no sé si se dieron cuenta al principio del video que dejó a la reclutadora con la mano extendida y no la saludó. Se entró y ni siquiera hizo la conversación inicial, no rompió el hielo, no hubo esa empatía con el entrevistador y de entradita directo a las preguntas, porque ya iba apurada. Entonces, desde ahí ya estaba cometiendo un grave error. Porque si se fijan, la reclutadora ni siquiera se toma el tiempo de hacerle más preguntas, sino que averiguó lo básico de la entrevista y la despidió. Le dijo, bueno, eso es todo. Ella ni siquiera preguntó al final si alguna cosa sobre la empresa, solo le dijo, y eso es todo, ya me voy. Bueno, se retiró. Lo que hablaba Florencia, bien importante, eso no lo colocan en el video y es algo que agradezco la aportación porque sí, totalmente la vestimenta no era adecuada, era un vestido demasiado corto, tacones que no sabía caminar bien con ellos, ¿verdad? Se veía todavía más insegura porque no sabía caminar con los zapatos, ¿verdad? Y tampoco llevaba un maquillaje adecuado. Otro punto importante que quiero resaltar del video es que le preguntaron sobre sus conocimientos y le dijeron específicamente, ¿conoces de softwares contables? Y ella respondió que sí los conocía y los comenzó a mencionar. Cuando nosotros vamos a una entrevista, recuerden que el reclutador está comprobando nuestros conocimientos. Él ya leyó nuestro currículum y ahí nosotros colocamos que manejamos programas y que tenemos ciertas experiencias y que tenemos ciertos conocimientos. Entonces, lo que él quiere es confirmar que toda esa información que está ahí es real y que nosotros sabemos hacer lo que dijimos en el currículum. Entonces, para responder este tipo de preguntas tenemos que hacerlo orientado a comprobar la información. Entonces, la respuesta adecuada para esa pregunta, a pesar de que en ese momento tal vez ustedes no lo vieron mal, ¿verdad? Porque ella respondió que sabía, que conocía de los programas, ella tiene que presentar ejemplos de cómo utilizaba esos programas para hacer la comprobación de que realmente utilizaba estos programas contables. ¿Cómo? Sí, fíjese que yo utilizo, en mi antiguo trabajo, para realizar toda mi reportería utilizaba el programa de SAP. Ahí estamos haciendo una comprobación. Probablemente en mi currículum dice, ¿verdad? Yo conozco SAP. ¿Cómo lo conozco? Es porque la empresa donde yo trabajé por última vez me permitió a través de este programa hacer toda la reportería que se hacía para la empresa. Ahí es donde yo estoy confirmando a través de las preguntas que me hagan sobre los conocimientos que tengo. Exacto, Sara, la postura no era la adecuada. No sé si vieron que se acercaba mucho al escritorio, se movía, se tocaba constantemente el pelo, ¿verdad? Son cosas que tenemos que tener mucho cuidado porque denotan mucha inseguridad. A veces, créanme cuando les digo que a veces son cosas que ni siquiera sabemos que hacemos. A veces no notamos que las hacemos y las hacemos. Entonces tengamos el cuidado de practicar antes de ir a una entrevista cómo nos vamos a desenvolver. En la medida, como ustedes bien lo han dicho, que vayamos más preparados, nos vamos a sentir más seguros al responder cada una de las preguntas que nos hagan. Y esto nos permite entrar al siguiente tema. ¿Qué se evalúa en una entrevista? No sé si alguna vez ustedes se han preguntado
¿qué me evalúan? O sea, cuando yo voy a una entrevista, yo sé que ven mi currículum, ¿verdad? Mis conocimientos, mis aptitudes, pero específicamente, ¿qué evalúa un reclutador en una entrevista? Entonces, vamos a ver algunas de las características, ¿verdad?, que se evalúan dentro de una entrevista. La primera es el cumplimiento de los requisitos mínimos del puesto vacante, y esto lo vimos en el proceso de selección en la segunda etapa, en donde se hace el descriptor de puesto. Este descriptor ya está previamente establecido, entonces se compara que este descriptor se parezca, ¿verdad?, tenga similitudes con nuestro currículum. En la medida que sea más cercano, lógicamente estamos cumpliendo con cada vez más requisitos necesarios para el puesto. Eso no solamente nos genera más puntos en la entrevista, ¿verdad?, en el momento de ser evaluado, sino que también encaja con otra de las características que vemos aquí, que es que si nosotros tenemos, ¿verdad?, o somos muy afines con el puesto, vamos a necesitar menos periodo de adaptación. Y eso es bien importante que lo identifiquemos, porque muchas empresas buscan que el periodo de adaptación de la persona sea lo menor posible para que pueda generar resultados más rápido. Pero como les repito, eso va a depender de cada empresa y de cada puesto. Adicional, ¿verdad? Otras cosas que se evalúan en la entrevista son los resultados obtenidos en el desempeño de las funciones. Siempre es importante que nosotros podamos destacar o resaltar las funciones que nosotros desarrollamos, pero no solo las funciones, sino también qué obtuvimos a través de hacer las mejores funciones posibles. Entonces, ¿qué resultados buenos obtuvimos? Si hemos atendido clientes, ¿verdad? ¿Cómo pudimos resolver problemas que se pudieron haber generado en mi trabajo, ¿verdad? Y que resolví y que el cliente quedó satisfecho. Esos son ejemplos importantes que nosotros podemos mostrar en la entrevista para dar a conocer mejor nuestro trabajo. Luego también se evalúa la afinidad que podamos tener con la cultura de la empresa, o sea, si nuestros valores concuerdan, ¿verdad?, con la empresa, si encaja nuestra persona con el tipo, con el estilo de jefe y compañeros que vamos a tener, ¿verdad? El reclutador ya conoce el área y como tiene también que cuidar el ambiente laboral, va a tomar esto en cuenta al evaluar nuestra entrevista. Siempre es importante porque va a evaluar de qué empresa venimos. A veces puede ser que por política las empresas no quieran contratar personas que vengan de cercanías de la competencia, por ejemplo, o no es lo mismo contratar a alguien que viene de una empresa familiar, ¿verdad?, con una cultura completamente diferente a la que tal vez pueda tener una multinacional y viceversa. Entonces, si esto es importante para la compañía, lo va a tener en cuenta al momento de la entrevista. Siempre van a evaluar aspectos como tus objetivos a corto, medio y largo plazo y la afinidad que nosotros podamos tener con el resto de condiciones laborales. No solamente con el tema salarial, sino también van a evaluar si estamos dispuestos a trabajar en el horario que nos han informado que tiene la empresa, si estamos dispuestos a trabajar en la sucursal que han dispuesto para el puesto de trabajo, ¿verdad? Van a tomar en cuenta si somos afines, ¿verdad?, con el resto de condiciones laborales. Imagínense que ustedes digan, por alguna razón, mire, aquí se trabaja sábado. Sí, pero fíjense que yo los sábados no puedo porque ya había anticipadamente programado clases. Es totalmente válido. O sea, no les estoy diciendo que no pueden programar, ¿verdad?, otras actividades en su vida personal, pero va a ser tomado en cuenta en el proceso de evaluación de la entrevista. También van a tomar en cuenta la disponibilidad de incorporación, ¿verdad? Si nosotros no tenemos disponibilidad inmediata y el puesto se necesita para ya, ¿verdad?, para contratarlo mañana, es muy probable que ese sea un factor determinante al momento de si nos van a elegir a nosotros para el puesto de trabajo. Y otros aspectos humanos que son tomados en cuenta en la entrevista. Es importante identificar esto para comprender, porque a veces nos quedamos con eso de no sé por qué ya no me volvieron a llamar, por qué razón. Hay muchos aspectos que son evaluados al momento de que nosotros estamos dentro de la entrevista, más profundos, o sea, más allá que solamente los conocimientos y experiencias que tenemos. Ahora quiero que hagamos este ejercicio, porfa, todos. Quiero 2 voluntarios que la vez pasada estuvieron más participativos. No sé si es el clima
que hoy no me han hablado mucho. Cuéntenme, quiero que dos de ustedes me hablen de sí mismos. Si yo hoy el día de hoy los entrevisto, ¿cómo responderían a esa pregunta? Entonces quiero que dos de ustedes me respondan o me hablen de ustedes. A ver. No sé la verdad, ni idea. Yo A ver, María Fernanda. diría mi nombre, mi edad y los lugares en que he trabajado o mis estudios y en lo que me dedico. Es lo primero que se me ocurre. Buenísimo, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué me respondería si yo le pregunto ahorita, háblame de ti? Yo soy sincero, no sé la verdad. Ok, es bueno que me digas eso, porque la intención de esta sesión es que ustedes puedan responder a este tipo de preguntas que son muy comunes en los procesos de selección. De hecho, esta pregunta no solo es utilizada en la entrevista, sino también puede ser utilizada en la llamada por teléfono que les hacen para contactarlos en entrevista. O sea, puede ser el primer filtro que les hagan para que ustedes participen en un proceso de selección. Entonces, para poder responder lo mejor posible a esta pregunta, yo les traigo un formato. Este formato habla en que nosotros debemos responder a esta pregunta en presente, pasado, futuro. Primero, para responder a esta pregunta tenemos que hablar o presentarnos nosotros de forma sencilla, dar nuestro nombre, quiénes somos y a qué nos dedicamos actualmente. Ahí vamos a hablar de presente. Luego vamos a hablar del pasado. ¿Cómo? A través de identificar 3 experiencias laborales. Pueden ser más, pueden ser menos. Yo sugiero 3. Y colocarlas dentro de mi discurso como parte de las experiencias profesionales que yo he ganado. Si tienen específicamente logros, ahí los pueden colocar. Y su formación. Eso es lo que sigue, ¿verdad? Por eso hablamos de pasado. Y para finalizar la respuesta, ¿verdad? Van a ustedes a hablar de futuro, de qué los motiva y a dónde les gustaría llegar en su carrera profesional. Es muy importante que esta pregunta ustedes la centralicen en sus conocimientos profesionales. Cuando les hacen esta pregunta, cuando les dicen, háblame de ti, no quieren conocer su vida personal, no quieren saber su estatus, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que me responde, mire, mi nombre es tal, tengo tanta edad, estoy casado, tengo 2 hijos, mis hobbies son jugar fútbol. Está bien esa información, pero no es lo que la empresa quiere conocer. A la empresa le interesa conocernos de forma profesional. Entonces nosotros tenemos que cuidar en esta respuesta el dejar identificado profesionalmente estos aspectos, ¿verdad? Hola, mi nombre es Cecilia Iglesias, yo en este momento soy facilitadora, ¿verdad? Para un programa que apoya a jóvenes a encontrar empleo. Yo tengo aproximadamente 15 años de experiencia y voy a hablar de mi pasado. Tengo estas experiencias y una formación, ¿verdad? Soy graduada de la universidad, soy licenciada en Administración de Empresas. Lo que más me motiva es mantener siempre una actitud positiva ante la vida y la generación de resultados. Soy una persona muy orientada a resultados y a futuro me gustaría poder desarrollarme con una carrera exitosa dentro de su compañía, ¿verdad? Que me tomaran en cuenta en el plan de crecimiento que tienen. Entonces, si se fijan, hablamos presente, pasado y futuro. Me tomó máximo 30 segundos, pero respondí asertivamente a esta pregunta. Como les digo, esta pregunta no se las van a hacer únicamente en la entrevista, sino que también se las van a hacer en las entrevistas de pre-screening, ¿verdad? O de prefiltrado, cuando les hablan por teléfono para validar información de ustedes. Entonces, es muy importante que si ustedes no tienen una respuesta, como en el caso de Ed, que me dijo, mire, yo sinceramente no sé qué voy a responder a esta pregunta, tomen lápiz y papel, trabajen presente, pasado, futuro y respondan en 3 renglones a esta pregunta. Créanme, en la medida que ustedes vayan practicando esta respuesta, se les va a facilitar el poder responder a esta pregunta y ya va a ser una pregunta súper sencilla de responder para ustedes.
No sé si alguna vez en algún proceso de selección a ustedes les han preguntado cuáles son sus fortalezas y debilidades. A ver, alguien que me cuente su experiencia, si alguna vez les han preguntado sobre sus fortalezas y debilidades en una entrevista. Chicos, a todos se les arruinó el micrófono. ¿A nadie le han preguntado sobre fortalezas y debilidades en un proceso? Hola. A ver, vamos a comprobar si están ahí, porque entonces no están en la sesión. Ariel, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ok, Camila. Camila, ¿estás en la sesión? Sí, Ok, Daniela. Daniela, ¿estás en la sesión? sí, Ok, Emiliano está, Ed, sí sé que está participando, gracias. Emiliano, ¿estás en la sesión? Yes. sí, sí, sí. Ok, Erika. Perdón, es que me cuesta buscar encontrar el micrófono en el teléfono, pero sí, gracias. Ok, de acuerdo. Florencia. Hola, sí, aquí estoy. Muy bien. Gaby. Sí, Gerardo. Sí, aquí estoy. Gladys, sé que ya me participó. Gracias, sí, Gladys. Yancy. Sí, aquí estoy. Buenísimo. Jennifer. Sí, buenas tardes. Ok, Jonathan. Sí, aquí estoy. Josué. Sí, aquí estoy. Kenia. Sí, Manuel. Aquí presente. María Fernández, compartió. Marta también. Merari. Sí, aquí estoy. Ok, Mónica. Buenas tardes, aquí estoy. Gracias. Sara. Sí, aquí estoy. Sofía. sí, aquí estoy. Wendy. Sí, aquí estoy. Anadelmi y Guadalupe veo que no tienen micrófono, entonces no hay problema. Ok, miren, si les hago estas preguntas, chicos, de verdad que mi intención no es, yo sé que algunos tal vez no conocen de este tipo de preguntas, hay muchos que me han dejado en el chat que nunca han ido a una entrevista, es totalmente válido, pero participen. Créanme que es enriquecedor, no tienen ni siquiera activa su cámara, pueden opinar sobre lo que estamos hablando y en la medida que ustedes aprendan de esta información, créanme que se les va a facilitar por consecuencia, ¿verdad? El encontrar un empleo. O sea, la intención de que ustedes obtengan ese aprendizaje es que ustedes puedan encontrar un trabajo. Entonces, para mí es súper importante que ustedes puedan participar porque creo que participando, poniendo en práctica lo que estamos hablando, ¿verdad? O al menos participando, ustedes van a recordar, van a tener mejor retentiva de lo que estamos aprendiendo. Mi intención es esa cuando les pido participar. Tiene razón, licenciada, pero bueno, yo en lo personal no puedo hablar por mis compañeros ni nada. Perdón lo que voy a decir, pero siento de que, bueno, aquí usted nos está enseñando y le agradezco de verdad porque son cosas de que uno desconoce, pues, ¿verdad? Pero siento de que enfocado a la parte de experiencia, y uno qué experiencia va a tener si no le dan ni la oportunidad de empezar a desarrollarse, pues. Gracias, Ed. Está bien, no te preocupes. Esa es la intención de este aprendizaje, que ustedes puedan tener las herramientas para poder desarrollarse mejor en los procesos de selección y que esa oportunidad llegue. Entonces, bueno, vamos a hablar de fortaleza. Fíjense que esta es una pregunta muy común en los procesos de selección. A veces les van a preguntar cuáles son las fortalezas que los caracterizan o cuáles son las debilidades que los caracterizan. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos jóvenes como ustedes y muchas veces nos quedamos en blanco cuando nos hacen esta pregunta porque no sabemos qué responder
O a veces respondemos lo más general, ¿verdad? A veces le preguntamos al amigo, al vecino, ¿y vos qué respondés en esa pregunta? Ah, que soy responsable, que soy respetuoso, y eso respondemos. No hacemos una evaluación real de las fortalezas que tenemos como personas, porque todos ustedes, por ser únicos, tienen fortalezas importantes que pueden generarles una mejor evaluación en la entrevista. Si ustedes logran destacar eso, de verdad que les va a ir mucho mejor en los procesos de entrevista. Entonces, este psicólogo que tengo acá en la diapositiva se llama Martin Seligman. Este psicólogo comenzó a evaluar o a identificar que los estudios que en ese entonces, en más o menos 1998, se estaban realizando sobre psicología, investigaban al ser humano, pero en lo negativo, en el comportamiento negativo. Y él dijo, ¿por qué no comenzamos a hacer estudios del ser humano en lo positivo, en la psicología positiva? Y de esa manera él buscó hacer este estudio en donde identificó 24 fortalezas que los seres humanos podemos tener y a partir de ellas se crearon 6 virtudes universales por medio de las cuales se engloban estas fortalezas. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque a veces, partiendo de acá, de estas fortalezas, nosotros podemos identificar cuáles son las más cercanas. Es más fácil empezar a conocer cuáles son las fortalezas con las que más nos identificamos. Ustedes pueden hacer búsquedas en internet de estos estudios y pueden identificar también a través de este cuadrito todas las diferentes fortalezas que ustedes pueden destacar en una entrevista. Ya no se vayan solo a lo seguro, a contestar que son responsables, que son respetuosos. Probablemente el reclutador ha escuchado esas cualidades en 100 personas más ese día. Entonces, seamos diferentes, seamos únicos. En la medida en que nosotros podamos definir estas fortalezas nuestras, comprenderlas, ¿verdad? Esto nos va a beneficiar no solamente en la entrevista, sino en toda nuestra vida. Vamos a comprender cuáles son esas fortalezas que nos definen, que nos hacen diferentes y que nos hacen únicos. Créanme que para un reclutador no es lo mismo decir, ¿cuáles son tus principales fortalezas? Y que yo le responda, soy respetuoso y buena persona. A que yo le responda, mire, soy una persona totalmente creativa, soy una persona persistente y soy una persona con don de liderazgo. ¿Por qué? Entonces, yo ya conociendo la definición de cada una de estas fortalezas, voy a saber cómo poder responder profesionalmente a esta fortaleza. O sea, voy a poder enlazar estas fortalezas a mi desempeño profesional. Entonces, créanme que para un reclutador eso va a ser increíble, impresionante. O sea, va a notar de ustedes esa seguridad necesaria para que ustedes puedan continuar en el proceso de selección. Al hablar de debilidades, pasa mucho, cuando he entrevistado jóvenes, muchos son sinceros y me dicen, mire, no sé. O a veces me dicen, mire, no tengo. Y cuando me dicen no tengo, porque creen que quizás la pregunta es una pregunta, como le llamamos así en buen salvadoreño, una pregunta con truco, y me responden que no tienen, no solamente están respondiendo mal, sino que están mintiendo, porque todos los seres humanos tenemos debilidades, no somos perfectos. Entonces tenemos que aprender a reconocer estas debilidades nuestras, pero debemos de aprender a reconocerlas a nivel profesional. Si yo he tenido estudios, ¿verdad? Si estoy estudiando, identificar de los estudios qué es lo que más me cuesta. Tal vez concentrarme, ¿verdad? Concentrarme es una cosa que a mí se me dificulta mucho, o sea, tengo que estar prácticamente haciendo esa actividad porque si no yo fácilmente pierdo la atención. Eso puede ser una debilidad. ¿Cómo la vamos a manejar ante el reclutador? Es siempre respondiendo la debilidad que tenemos, pero manejándola como una virtud potencial. O sea, ¿qué estoy haciendo yo para poder resolver, ¿verdad? Esa falta de concentración.
Fíjese que yo soy una persona que se me dificulta la concentración, pero si yo, ¿verdad?, tengo que realizar una actividad completamente concentrada, yo me pongo mis audífonos y me dedico a hacer esa actividad en un tiempo establecido que yo ya dejo programado en mi celular. El reclutador no solo escuchó mi debilidad, sino la manera en cómo yo resuelvo y me convierto cada vez en mejor persona tratando de buscar una solución a esa debilidad. Entonces, le damos una respuesta diferente a la típica respuesta de solo mencionar las debilidades. No sé si vieron en el video, la chica mencionó que era impaciente y la persona de reclutamiento le pidió disculpas por haberla hecho esperar. O sea, al final la respuesta que dio le jugó en contra porque la reclutadora todavía se sintió incómoda y le dijo, discúlpeme si le hicimos esperar. Entonces, es importante que ustedes identifiquen las debilidades que ustedes puedan tener a nivel profesional y estas debilidades ustedes traten de identificar cómo están resolviendo esas debilidades. Puede ser dentro del trabajo, dentro de sus estudios, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, todos tenemos debilidades, pero todos somos capaces de poder resolver esas debilidades o mejorar esas debilidades. Y lo hacemos. A veces ni siquiera sabemos que lo hacemos y lo hacemos. Les voy a poner un ejemplo. Yo, cuando estaba joven y me hacían esta pregunta cuando no tenía experiencia laboral, me recuerdo que una vez identifiqué trabajando que yo no era muy orientada a la estructura. Yo no soy una persona muy orientada a todo lo que sea cuadros de Excel, reportería. Me cuesta mucho hacer este tipo de reportes. Entonces, lo que yo hice cuando estaba joven fue que comencé a participar en cursos de Excel avanzado para yo poder mejorar en este aspecto. Y cuando me tocara utilizar ese programa, yo pudiera resolver, ¿verdad?, de mejor forma esta debilidad que yo tenía. Entonces, esa fue la manera en como yo, cuando me preguntaban sobre mi debilidad, respondía que estaba actuando para mejorar esa debilidad. Entonces, traten ustedes, con un poco de tiempo, de identificar esas debilidades que puedan tener siempre en el ámbito profesional, ¿verdad? En los estudios, ¿verdad? Enfóquenlo a de qué manera ustedes han sido capaces de ir resolviendo esa debilidad en ustedes. Y de esa manera, la respuesta hacia el reclutador va a ser mucho mejor, más pensada y mejor evaluada. Esto es súper importante, chicos. Miren, a veces el tomarnos unos segundos antes de responder a una pregunta que nos hagan en una entrevista es sumamente importante. Siempre escuchen al reclutador. A veces me ha pasado en entrevistas que yo hago una pregunta y de repente me dicen, ¿cómo? ¿Puede repetir? No me estaban poniendo atención. Y a veces también yo hago una pregunta y de esa pregunta me ha pasado que me empiezan a contar muchas historias. Sí es válido que ustedes quieran dar a conocer todo lo que saben, ¿verdad? Que ustedes quieren enriquecer la entrevista, pero traten de no hablar demasiado. No interrumpan al entrevistador constantemente. Si quieren hacerle una pregunta, ya vimos en la sesión 1 que debemos llevar una libreta y un lapicero. Entonces, anotemos las preguntas y al final se nos va a dar un espacio para poder resolver a estas preguntas. Traten de responder clara y brevemente. Digan siempre la verdad, ¿verdad? Esta frase es bien bonita. Aquí dice, di siempre la verdad, aunque eso no quiere decir que debas explicarlo todo. Esto, por ejemplo, aplica cuando ustedes les preguntan sobre alguna situación, por ejemplo, si fueron despedidos de un trabajo, y les pregunten, mire, ¿usted por qué se retiró de su último trabajo? Digan la verdad. Si fueron despedidos, digan que fueron despedidos. Si les preguntan por qué, digan que por desacuerdo. Y no tienen que profundizar, o sea, no tienen que contar toda la historia del desacuerdo o el problema que se tuvo. Simplemente digan, fíjense que fueron desacuerdos de pensamiento entre la jefatura que yo tenía en ese momento y mi persona. No tienen por qué brindar más información. Entonces, siempre sean prudentes al momento de explicar una verdad que ustedes estén dando en la entrevista. Traten de no esperar demasiado para responder, o sea, no quedarse pensando en que van a responder por mucho tiempo,
Y traten de evitar expresiones tajantes como nunca o siempre. Por ejemplo, fíjese que yo nunca, ¿verdad?, he trabajado día sábado. Fíjese que yo siempre, ¿verdad?, he trabajado cerca de mi casa. Nunca totalicemos, no sabemos si la empresa que nos quiere contratar no nos va a contratar en una sucursal que esté cerca de nuestra casa, pero nos van a dar transporte. Entonces, si totalizamos, puede ser que no se vea bien al momento de la entrevista, ¿verdad? El decir siempre hago esto o nunca hago lo otro, porque puede ser que en esa empresa nos llegue la opción de hacerlo y nosotros desde ya nos estamos cerrando a esa oportunidad. Ahora vamos a hablar de esto súper importante. Muchos de ustedes la semana pasada me hicieron preguntas sobre el tema salarial. Vamos a hablar un poquito acerca de salario, ¿verdad? Cómo enfrentar esta pregunta de pretensión salarial. Cuando llega ese momento clave de la entrevista de trabajo, hay que tomar en cuenta varios aspectos. Primero, valórense a sí mismos. Muchos de ustedes acá, según lo que estoy leyendo en el chat, no han participado en procesos de selección aún. Siempre tomen en cuenta que aunque no tengan experiencia laboral, no quiere decir que por esa razón automáticamente tengamos que ser personas que vamos a pedir, cuando hablamos de salario, el salario mínimo. Hay que tomar en cuenta muchos otros factores para poder definir un salario. El puesto al que estamos aplicando, los estudios que hemos realizado, los conocimientos que tenemos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado respecto a esta plática con el entrevistador. Cuidemos, si no tenemos la información directa, si no sabemos cuánto podemos ganar en ese puesto porque nunca hemos trabajado, revisen páginas web en donde puedan colocarse plazas de trabajo. Vean qué tipo de empresa es, el rango salarial que más o menos está colocando en la plaza. Pueden ingresar a tecoloco.com, a Computrabajo, pueden revisar las tablas de salario del Ministerio de Trabajo para que vean cómo se está regulando la tabla de salarios mínimos, ¿verdad? En las industrias. Consideren también otros beneficios adicionales. Cuando ustedes hablen o establezcan un promedio salarial dentro de su proceso de selección, no solo consideren el número, también al momento de evaluar, ¿verdad?, un empleo, tomen en cuenta que tal vez no es el salario tal vez inicial que buscábamos, pero sí es una empresa que queda bastante cerca de mi casa y por ende me va a ahorrar el transporte que yo voy a realizar si fuera a una empresa más lejos. O me permitirá comer a mi casa todos los días, me va a ahorrar el almuerzo de todos los días. Entonces tenemos que tomar en cuenta otros beneficios adicionales, no solamente lo monetario. Imagínense que sea una empresa que tal vez no les ofrece el salario esperado, un poquito menos, pero les da seguro médico para ustedes y su familia, les da una canasta básica, les da transporte. O sea, hay que considerar todo eso al momento de evaluar el tema salarial. Nunca digan una frase exacta, siempre manéjense bajo un rango a partir, pueden ustedes decir que sea a partir del salario mínimo hasta un tope, pueden decir ustedes, yo me manejo en un rango entre el salario mínimo y $450, ¿verdad? Pero nunca una frase exacta. Si el reclutador les pregunta, ¿verdad?, específicamente un número, ustedes pueden responderle con ese rango. No tienen que responderle un número exacto. Nunca se pongan a negociar salario antes de que la empresa les haga la oferta de trabajo. Una vez ustedes ya tengan la oferta de trabajo, ustedes pueden hablar de tema salarial, de negociación de tema salarial. Nunca antes. Puedes explicar también, si ustedes ya tienen una experiencia previa, ya ganaban un salario anterior, pueden partir de ahí para hablar tema salarial, ¿verdad? Sobre lo que ustedes ganaban antes. Si no tienen ninguna idea de cuánto pedir, ¿verdad? Pueden hacer esto, pueden responder de esta manera. Me gustaría cobrar lo mismo que cualquiera de sus empleados actuales que tenga la misma formación, experiencia y habilidades que yo.
¿verdad? Esa puede ser una buena respuesta si no tenemos definido específicamente un salario, ¿verdad? Que vamos a mencionar. Y por favor, traten de nunca contestar con un no sé, ¿verdad? Siempre debemos ir preparados, seguros al momento de hablar de salario con la empresa. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante. Sin experiencia laboral, ¿qué hago? ¿Verdad? Si no tengo ninguna experiencia laboral, ¿cómo enriquecer el proceso de entrevista? Bueno, solo quiero primero comentarles que el no contar con experiencia laboral nunca va a disminuir sus posibilidades para ser contratados. Tengan esto bien en cuenta al momento que participen en un proceso de selección. No vayan intranquilos o vayan desinflados porque crean que por no tener experiencia ustedes tienen menos posibilidades que otra persona de obtener el empleo. A veces no sé, como ya vimos, ¿verdad? En el proceso de la evaluación de la entrevista, no se evalúa solamente la experiencia y el conocimiento. Hay una evaluación más profunda de otros aspectos, ¿verdad? El aspecto de mi personalidad va acorde a la compañía, los conocimientos, la actitud con la que yo estoy manejando el proceso agrada para yo ser parte de la compañía, de la empresa. Tenemos que tener esto bien claro y sentirnos igual de seguros que cualquier persona que cuente con experiencia laboral. Una de las ventajas que las empresas observan de jóvenes que no tienen experiencia laboral es que se pueden adaptar más fácilmente a la cultura de la empresa. Entonces, esto ustedes sépanlo para que también vayan más seguros al momento del proceso de entrevista. No se sientan nunca que tienen menos posibilidades por el hecho de no tener experiencia. Mantengan siempre una actitud positiva, siempre hagan ver al entrevistador su interés de poner los conocimientos que ustedes tienen en práctica dentro de la empresa. Y en caso de que definitivamente no tengan ningún tipo de empleo formal, ¿verdad? De experiencia formal, traten de enriquecer la entrevista destacando otras actividades como pasantías, voluntariados, trabajos de la universidad que ustedes hayan realizado en equipo y que hayan presentado en sus materias o en el colegio, ¿verdad? Algunos trabajos específicos que les dejaron en el colegio, horas sociales, algún empleo de temporada que hayan realizado. Esto es bien importante porque, aunque no me lo crean, por muy poco tiempo que sea, todo trabajo, toda actividad que nosotros hayamos realizado, por corta o mínima que sea, enriquece nuestra experiencia. Entonces, a partir de ahí, podemos aprender, ¿verdad? Tener grandes conocimientos, aptitudes, ganar mucha experiencia y tener mejores habilidades de comunicación, mejores habilidades de comprensión, mejores habilidades para tratar con otras personas. Y eso enriquece la entrevista. Entonces, no solamente cuando nos pregunten por la experiencia laboral, digamos, no tenemos, porque sí tenemos muchas otras actividades que tal vez podemos destacar en la entrevista. Ahora quiero que hagamos este ejercicio, ya casi vamos a finalizar. Yo sé que tal vez están un poquito cansados, pero quiero que a partir de que no tienen experiencia laboral, este ejercicio va a ser muy importante para ustedes, vamos a elaborar un pequeño discurso final, ya les voy a dar unos ejemplos, por medio del cual quiero que ustedes puedan no solamente colocarlo en el currículum, sino que también les permita poder finalizar exitosamente la entrevista. A veces en el proceso de entrevista te preguntan, ¿tienes algo más que decir? Entonces, para cerrar la entrevista, ¿verdad? Aparte de las preguntas que debemos realizar al final, es bueno que hagamos un cierre, un discurso de cierre. Entonces, no sé si alguno de ustedes, porque entiendo que no muchos han ido a procesos de selección, pero los que sí, porque no todos me respondieron que no, ¿alguna vez han realizado un discurso final en una entrevista? No. Gracias, Jennifer. ¿Ninguno lo ha realizado? Perfecto. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, Jonathan. ¿Tú ya has asistido a algún proceso de selección? Sí, yo sí. ¿Alguna vez te han preguntado si quieres añadir algo al proceso de selección o algún comentario o cerrar el proceso
¿Cómo cerrás tu participación en el proceso de selección? Casi siempre me han preguntado que si todo está claro. Entonces, la mayoría de veces nunca le he preguntado a la persona que me está entrevistando. O sea, pues no he tenido dudas porque han sido bastante claros, ¿verdad? Con lo que me han informado. Entonces les he dicho que todo está correcto, pero no sabía si es mejor cerrar, ¿verdad? Con algún discurso o algo así como usted lo decía. Siempre que tengan la oportunidad de dirigir unas últimas palabras en la entrevista, es importante que ustedes puedan desarrollar este pequeño discurso. No es que van a hablar 5 minutos seguidos, pero pueden hacerlo por 10 segundos. Miren, les dejo esto de tarea por el tiempo. Háganlo en su casa, escriban, me considero un joven, y partiendo de ahí, ¿verdad? Hagan ese discurso final para poder cerrar la entrevista. Créanme que les va a servir muchísimo en los procesos de selección. Aquí hay algunos ejemplos que ustedes pueden utilizar para cerrar el proceso. Si tienes algo que decir, sí, fíjese que si bien es verdad que soy un profesional joven y con menos experiencia que otros candidatos, mi capacidad de aprendizaje y decisión me convierte en el candidato ideal para aquellas empresas que decidan crear un equipo joven, innovador y exigente. Y listo. Con eso cerramos. Y dejamos una huella positiva en el entrevistador. Se va a quedar pensando en nosotros, en que a nosotros nos ha interesado el empleo, en participar en el proceso de selección, ingresar a la empresa. Y ahí van a ver, les he dejado 4 ejemplos, ¿verdad? Que pueden ustedes utilizar, no solamente, como les digo, para finalizar la entrevista, sino que también este tipo de discurso lo pueden colocar en su currículum como información adicional y va a generar un impacto en el reclutador, va a llamar la atención del reclutador para que ustedes tengan más posibilidades de ser contactados para iniciar un proceso de selección. ¿Qué preguntas se deben realizar en la entrevista? Así como me decía Jonathan, me dejan bastante claro, ¿verdad? Generalmente cuando vamos a un proceso de selección. Y está bien, ¿verdad? No siempre es necesario hacer preguntas cuando ya nos aclaran toda la información necesaria. Sin embargo, si a ustedes les surgen dudas, siempre va a haber un espacio para que ustedes las puedan aclarar, que es al final de la entrevista. Algunas preguntas que se pueden realizar, ¿verdad? Al final de la sesión, ¿verdad? De la entrevista es, primero, ¿cuál sería el siguiente paso en el proceso de selección? Le va a dar al reclutador, ¿verdad? La oportunidad de contarles qué es lo que sigue, ¿verdad? Para que ustedes estén pendientes de los siguientes pasos del proceso. ¿Cuál es el horario de la empresa? A veces, cuando he apoyado jóvenes para la obtención de un empleo, ¿verdad? Y vamos dando seguimiento al proceso, les pregunto si preguntaron cuál es el horario de la empresa, dónde está ubicada el puesto de trabajo, porque este tipo de detalles a veces son decisivos al momento que ustedes van a aceptar o no un empleo. Puede ser que el horario de la empresa no sea compatible con sus estudios, o puede ser que el horario de la empresa no sea compatible con sus actividades personales. Entonces tenemos que saber que esta pregunta puede ser decisiva para nosotros para tomar una decisión del proceso. Entonces hagámosla, ¿verdad? Mire qué horario tienen acá normalmente, de lunes a viernes, de lunes a sábado. Nos podemos llevar una sorpresa. Tal vez nosotros pensábamos que era de lunes a sábado y nos dicen, mire, de lunes a viernes y los viernes salimos a las 3:30. No se emocionarían, dirían, ay, qué chivo, el viernes salimos todavía más temprano. Factor decisivo para tomar una decisión respecto a ese trabajo. Entonces, es importante que si no les aclaran, ¿verdad? Este tipo de información, ustedes puedan preguntar. ¿Cuáles son los principales retos del puesto de trabajo? ¿Cómo voy a ser medido? A veces pasa que no se sabe, ¿verdad? Cómo van a ser medidos y de repente a los 2 días de empezar el trabajo viene la meta. Una meta de ventas, una meta, ¿verdad? O métricas específicas por las cuales van a ser medidos y ustedes digan, eso no era para lo que yo pensé que me iban a contratar. Entonces preguntemos, ¿cuáles son los principales retos del puesto de trabajo? ¿De qué manera voy a ser yo evaluada?
¿Dónde se encuentra ubicado mi puesto de trabajo? Puede ser que ustedes hayan asistido durante todo el proceso de selección a un lugar específico y ustedes digan, aquí me queda perfecto para mí. Pero puede ser que no sea ahí donde ustedes tengan que estar para trabajar. Puede ser que la empresa tenga otra área, otra sucursal en otro lado, ¿verdad? Y ustedes van a hacer el trabajo destinado para esa otra área, esa otra sucursal. Entonces, tengamos el cuidado también de preguntar a dónde se va a desarrollar o dónde va a estar ubicado mi puesto de trabajo. Para finalizar, chicos, digamos que pasamos todo el proceso de entrevista y ahorita ya vamos al tema de agradecimiento. Es importantísimo que ustedes agradezcan al reclutador por su nombre. Siempre hay que despedirse con una sonrisa, sea buena o no tan buena la experiencia con el reclutador y con la empresa. Siempre traten de dejar las puertas abiertas. Nunca sabemos si más adelante nos pueden volver a querer llamar para otro proceso de selección y por lo tanto, lo mejor es que a pesar de que tal vez sepamos que no nos fue de lo mejor en el proceso de selección o en la entrevista, siempre seamos agradecidos con la oportunidad que se nos brindó de poder asistir al proceso. Siempre reiteremos nuestro interés, ¿verdad?, en participar en el proceso y traten siempre de mantener una compostura adecuada y profesional hasta haber salido de la empresa, ¿verdad? Tengamos el cuidado de que no solamente ya salí de la oficina del entrevistador y ya me pongo a hablar por teléfono o a chatear, ¿verdad? O ya puedo encender mi celular y que empiece a sonar. O sea, no, tengamos el cuidado, ¿verdad?, de hasta que ya nos fuimos de la compañía, ¿verdad? Nosotros siempre mantener una postura adecuada y profesional. Aquí les dejo algunos ejemplos de agradecimientos que ustedes pueden hacer al momento de finalizar la entrevista. Agradezco mucho la oportunidad que me han brindado el día de hoy. Estoy a sus órdenes por si se requiere que me presente nuevamente en su empresa. Que tenga buenos días, ¿verdad? Me siento muy agradecido porque me han tomado en cuenta para participar en este proceso de selección. Estaré muy atento a cualquier información adicional que usted necesite de mi parte. Muchas gracias. Entonces, con estos tipos de agradecimientos, con amabilidad, ¿verdad? Mostrando aún el interés en el proceso, vamos a terminar de cerrar exitosamente el proceso de entrevista. Siempre, como yo les dije de principio a fin, voy a hablarles de la famosa sonrisa. Siempre es bueno que además de hacer un agradecimiento positivo, mantengamos una buena actitud y una sonrisa para finalizar el proceso de selección. Y bien, esto era toda la sesión número 2 de lo que íbamos a hablar el día de hoy. De verdad que les agradezco muchísimo que se hayan podido conectar porque yo sé que hoy las condiciones climáticas son complicadas, pero de verdad que de mi parte espero de verdad que hayan aprendido y que pongan toda esta información, este conocimiento adquirido en práctica. Pueden hacerme ahorita, vamos a tener 5 minutos para preguntas y si no quieren hacer preguntas por acá, pueden escribirme, ¿verdad? Yo estoy en el chat. Pueden escribirme alguna duda muy puntual que tengan y yo con mucho gusto puedo darles asistencia. La sesión 3 del día viernes va a estar súper interesante. Vamos a hablar de pruebas psicométricas, vamos a hablar de cómo realizar una buena autoevaluación del proceso de selección, vamos a hablar de los documentos que se necesitan después cuando vamos avanzando en el proceso de selección y que nos van a pedir, cómo conseguirlos, ¿verdad? Vamos a hablar de todo eso, de los últimos pasos del proceso de selección para cerrar el tema número 2. Entonces, no sé si alguno tiene alguna duda, comentario, ¿verdad? O experiencia que nos quiera contar. ¿Ninguna duda? Disculpe, lo de las debilidades, decir que la falta de experiencia podría contar como una debilidad. Sí, puede contar como una debilidad, pero quizás no una debilidad directamente tuya, porque en realidad el que tú tengas una falta de experiencia laboral es porque aún no se te ha dado la oportunidad de trabajar, pero si estás en búsqueda activa de trabajo, no es una debilidad tuya como tal, ¿verdad? Porque tú estás haciendo todo lo posible
por contar con esa experiencia. Entonces yo más que todo orientaría mis debilidades a temas comportamentales míos o aprendizajes míos, no específicamente el tema de búsqueda de trabajo. Es mi sugerencia. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos, que pueda atender? ¿Todo claro? Yo tengo una pregunta. A ver, Josué, gracias. Sí, en la parte del discurso final mencionó de que lo que se decía se podría poner incluso en el currículum. Sí. ¿En eso sería como una leyenda de pie de página o en qué parte se pondría? Gracias, Josué. Fíjate que se puede colocar en dos lugares. Puede ser al principio, ¿verdad? Como parte de la introducción, después de todos nuestros datos generales, que son nuestro nombre, ¿verdad? Nuestro teléfono, los datos generales. Después de justamente pasar esos datos generales, puede ir ahí como parte complementaria, porque después de esa parte, por lo general, va nuestros estudios, pero también nuestras experiencias laborales. Entonces, si no tenemos, podemos rellenar, ¿verdad? Con esta información, con este discurso. Y si tú prefieres, ¿verdad? Porque ya tienes alguna experiencia, aunque sea pequeña, y has aportado algunas experiencias al currículum, se puede colocar como información adicional al final. Ok, muchas gracias. A ti. ¿Alguna otra duda, chicos? Hola, bueno, esto es algo un poco personal en mi área, porque yo soy diseñadora gráfica. Ah, súper. ¿Verdad? Y he tenido trabajos así como de freelancer, o sea, que no he estado con una empresa así, o en en una agencia así de diseñadores, pero sí he hecho trabajos, pero así, freelancer, que solo se los piden así como por encargo. No sé si en un currículum valdría decir de que he trabajado así, o sea, por decirlo un poco informal. ¿Ya? Para nada, Gladys. Definitivamente toda experiencia ganada es importante. El que tú ya te estés desenvolviendo en tu carrera como freelancer habla muy bien de lo que disfrutas tu trabajo. Entonces sí es importante que lo puedas colocar en tu currículum. Va a enriquecer tu hoja de vida definitivamente. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, de mi parte entonces esto sería todo. De verdad que les agradezco muchísimo que hayan estado en la sesión este día. Los espero el viernes con muchas ganas. De verdad que yo sé que este día ha sido tedioso porque tampoco el clima se presta mucho, ¿verdad? Y tal vez estamos un poco cansados. Les agradezco de verdad que se hayan presentado y estoy en el chat para cualquier otra duda que les pueda surgir o apoyo específico que necesiten, ¿verdad? Quedo a sus órdenes. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Chicos.